Parece una película de ficción. Nos resulta difícil comprender que el conflicto entre Israel y Palestina, que comenzó hace siglos, es un mito con matices religiosos. Y, aunque la religión no es lo principal aquí, sí es incidente. Inicialmente reinaba la armonía y la diversidad religiosa, principalmente entre cristianos y musulmanes, lo cual no impedía una convivencia pacífica con un pequeño grupo de judíos. Sin embargo, la paz no reinaría por mucho tiempo. Este conflicto inició a principios del siglo XX, a la fecha cobrando la vida de miles y desplazando a millones. Todo inició en el Mediterráneo Oriental, que estuvo bajo el poder del Imperio Otomano durante siglos, ahora conocidos como Israel y Palestina. En medio de estas tierras se encuentra Jerusalén, una de las ciudades más antiguas del mundo y con profunda importancia religiosa en su mayoría para el cristianismo y el islamismo. Hoy, tanto Israel como Palestina reclaman esta capital. La herida abierta en esta Tierra Santa va más allá de connotaciones religiosas, pues en esencia se enfoca en cuestiones territoriales de dos grupos que exigen la misma tierra. Para entender este conflicto hay 5 claves importantes. Veamos la primer pieza clave de este rompecabezas. Según crónicas judías, un reducido grupo de judíos fue expulsado de la tierra prometida de la antigua Palestina, tierras que Dios otorgó a Abraham y sus descendientes. Desde entonces han buscado restaurar un estado judío, dando origen al movimiento nacionalista conocido como sionismo. Entonces, según la tradición judía, esta indica que Palestina es la tierra prometida por Dios y que fue invadida en la antigüedad por asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos. De hecho, fue Roma quien le puso el nombre de Palestina y que 70 años después de Cristo expulsaría a judíos independentistas. Años después de esto, surge el Islam. En el siglo VII después de Cristo, Palestina fue ocupada por los árabes, luego conquistada por los cruzados europeos y, en 1516, se impuso la dominación turca, dando paso al Imperio Otomano, del que algunas de sus provincias son los actuales Turquía, Siria, Líbano, Irak y Palestina. Israel no existía en ese entonces y los judíos eran uno de los grupos étnico-religiosos junto a los árabes, kurdos, drusos, chiitas y armenios, entre otros. Imagina cómo todo esto pudo lograr que el Imperio Otomano se fuera debilitando hasta caer derrotado en la Primera Guerra Mundial. En 1920, luego de terminada la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones, antecesora de la ONU, en el Tratado de Versalles, repartió el territorio otomano entre Francia, que recibió el mandato sobre Siria y Libia, y la otra parte a la Gran Bretaña, que mandaría sobre Irak y Palestina. Pero incluso antes de esto, en 1917, Gran Bretaña se había comprometido con la comunidad sionista europea mediante la Declaración de Balfour a construir un Estado judío en Palestina. Hemos dicho que el sionismo busca la creación de un Estado judío en la Tierra Prometida, localizada en la Palestina histórica. Así que los judíos, apoyados en esta premisa, deciden emigrar a esta tierra en 1881, migración que se ve reforzada por el antisemitismo reinante en Europa y la persecución nazi. Recordemos que el antisemitismo básicamente es un término que describe antipatía hacia los judíos. En ese momento, las comunidades judías asentadas en Palestina estaban creciendo, pasando de 80.000 en 1922 a 650.000 para 1947. Esto trajo enfrentamientos entre los palestinos que reivindicaban la independencia de su territorio y los judíos que lo reclamaban como propio. Ante este panorama, los británicos se lavan las manos y pasan la bolita del problema a las Naciones Unidas, quienes bajo la presión del movimiento sionista, en 1947 emiten la Resolución 181, que divide el territorio palestino en 2 estados, uno árabe y otro judío, asignando el 54% del territorio a este último, repartición aceptada por los judíos, pero no así por los árabes. Jerusalén, ciudad clave para ambos bandos, le asignó un estatus de cuerpo separado o corpus separatum, que es un término utilizado para describir la zona correspondiente a Jerusalén, bajo un régimen internacional. Hasta este punto, además de tener a Jerusalén como pieza angular, aquí está otra clave del rompecabezas. El 14 de mayo de 1948, Israel se declaró un estado independiente. Aquí abro un pequeño paréntesis, ya que el caso de Israel encierra una paradoja, pues si bien no existía como Estado, y aunque fue creado por acuerdo de las Naciones Unidas, vulnera todas las resoluciones de esta misma organización, que supuestamente buscan un alto al fuego y condenan los ataques deliberados contra civiles como crímenes de guerra. Dicho esto, un día después de la declaración del Estado de Israel, Egipto, Líbano, Siria, Jordania e Irak le declaran la guerra.
Presta atención a este punto, ya que es la tercer pieza clave. En poco más de un año, Israel gana la supuesta guerra de independencia en 1949, sumando el 77% del territorio palestino, es decir, más de 3/4 partes, quedando la Franja de Gaza bajo dominio egipcio y Cisjordania bajo dominio jordano. A todo esto, la declaración de independencia de Israel significó la expulsión de 750.000 palestinos, más de la mitad de la población en ese momento, fuera de las tierras que los judíos habían declarado como propias. Estas expulsiones, ordenadas por el primer ministro israelí David Ben-Gurion, mediante el plan Dalet, que, en pocas palabras, ordenaba rodear, registrar y expulsar a todos los árabes del territorio en una expropiación masiva. Para los palestinos comenzaría la Nakba, la catástrofe. De esta forma, los palestinos expulsados se convierten en refugiados en países vecinos o desplazados a la Franja de Gaza y Cisjordania. 70 años después, la cifra de refugiados supera los 5 millones, convirtiéndose en la población de refugiados más antigua de la historia moderna. Aquí entra un acuerdo aparentemente importante. La Resolución 194 de la ONU de 1948 reconoce el derecho de retorno e indemnización de los refugiados palestinos y sus descendientes. 76 años después de esta resolución, esto sigue sin cumplirse. Todo esto abrió el escalamiento de un conflicto entre árabes y judíos, donde la población palestina, fundamentalmente civiles, han padecido sistemáticamente por partida doble. Por un lado, han perdido gran parte de su territorio y por el otro, nunca fue reconocido formalmente el Estado palestino, lo que ha llevado al desplazamiento masivo de su población. Los conflictos no se detienen. La siguiente pieza clave del conflicto es en 1967, cuando estalla la Guerra de los 6 días, que significó el triunfo de Israel sobre la coalición árabe. Al final, Israel capturó la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, a Jordania, y los altos de Golán a Siria, lo que provocaría que más de medio millón de palestinos abandonaran sus hogares. Nuevamente, en 1973, estalla un conflicto bélico árabe-israelí que enfrenta a Egipto y Siria contra Israel, la llamada Guerra de Yom Kippur. Como resultado de este, Egipto recupera el Sinaí, pero no Gaza, que sigue bajo dominio israelí. 6 años después, ocurre algo inesperado. Egipto se convierte en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, por lo que no tardó en ser expulsado de la Liga Árabe. Los enfrentamientos armados no cesan ni un minuto en Tierras Santas. En 1982, Israel lo hace nuevamente. Invade el Líbano. Posteriormente a esto, en 1987 se declara la primera intifada, término árabe que significa temblar, sacudir, agitar. El movimiento se extendió por todo el territorio como respuesta a la ocupación israelí y el abandono internacional. El levantamiento lo lideró la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, comandada por Yasser Arafat. Recordar esto es perturbador, ya que las imágenes televisadas en aquel momento mostraban enfrentamientos callejeros entre niños y jóvenes palestinos con piedras y las fuerzas de defensa de Israel con tanques y armas de fuego. De ahí el nombre Piedras contra Balas. Ante esta disparidad nace Hamás, el movimiento de resistencia islámica que no veía con buenos ojos los intentos de la OLP por conseguir acuerdos de paz con Israel. Presta atención en este punto, ya que la comunidad internacional tibiamente buscaba hacer convenios de paz entre las partes en conflicto, y así se llega en 1993 a los acuerdos de Oslo. Se produce el reconocimiento de un Estado palestino por parte de la ONU, pronosticando un acuerdo de paz en 5 años, cosa que nunca se consiguió. En el año 2000 se intenta de nuevo con los acuerdos de Camp David, una residencia de los Estados Unidos, pero tampoco se logró. No hubo un acuerdo en el retorno de los refugiados, ni en el estatus de Jerusalén, ni en los ajustes territoriales. Coincidentemente, en ese mismo año, también fue el inicio de la segunda intifada, la de Al-Aqsa, desatada por la visita del político Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas, cobrando factura con la vida de más de 5.000 palestinos civiles. Una tercera intifada del 8 de diciembre del 2017 se produce como respuesta a la decisión del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel, decisión duramente criticada en el mundo entero y catalogada como un saboteo a los acuerdos de paz. En el año 2005, Israel sale de la Franja de Gaza, pero sigue manteniendo la política de asentamientos ilegales y un estricto e inhumano control de los espacios aéreos, terrestres y marítimos, impidiendo incluso el paso de ayuda humanitaria a la región, acarreando un letal desabastecimiento, por lo que Gaza se considera como la prisión al aire libre más grande del mundo.
La quinta clave en este conflicto es Jerusalén del Este, y su magnitud reside en la ciudad vieja, que alberga santuarios de suma importancia para tres religiones: cristianismo, islamismo y claramente el judaísmo. Para los palestinos, Jerusalén Este es la capital del Estado de Palestina, para los israelíes su legítima capital. Por ello, Israel, de manera unilateral y haciendo caso omiso al ordenamiento internacional, se embolsó Jerusalén Este, declarándolo como su capital, según ellos, una Jerusalén entera y unificada. Por si fuera poco, el 7 de octubre del 2023, Hamas se atrevió a lanzar cientos de proyectiles en territorio israelí, dando como resultado una respuesta despiadada por parte de Israel. Ha llegado el momento de responder una pregunta embarazosa. ¿Es el conflicto israelí-palestino realmente una guerra? Me temo decir que no es así. Una guerra se refiere al enfrentamiento entre dos bandos, ejércitos o potencias, y si comparamos datos de la Global Firepower, Israel cuenta con un ejército de 646,000 soldados, 600 aviones, más de 2,000 tanques, 67 buques y submarinos, y un presupuesto militar de 23,400 millones de dólares. Por su lado, Palestina no cuenta con ejército, fuerza aérea o marítima, apenas tiene estructuras de seguridad con menos de 4,500 combatientes, destacando oficialmente que Hamas no es ejército, ni mucho menos representa al Estado palestino. De esta forma, los datos hablan por sí mismos. A estas alturas es difícil no tomar partido en el conflicto israelí-palestino cuando vemos los ataques de Israel a escuelas y hospitales, las ofensivas contra civiles, incluyendo niños, mujeres y ancianos, con más de 35,000 bajas hasta ahora. Todo esto sucediendo con el silencio cómplice de gobiernos y agencias de noticias e incluso, en ocasiones, con el apoyo desvergonzado de Estados Unidos. Si alguien se atreve a protestar como excusa y justificación, se le tacha de antisemita, como ha ocurrido en universidades de México, Inglaterra y Estados Unidos. Si te gustó el contenido, comparte, danos un like y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.